Salvador, sin duda que lo que está confirmado y lo que no está errado es que más de 21.000 jóvenes dejaron el sistema educativo. Si fue solamente por las condiciones de pandemia, si era una situación que ya se arrastraba, bueno, el detalle de ese informe nos dará un poco más de luz sobre el asunto. Seguimos teniendo un problema y el consejero de la ANEP, en representación de los docentes, entiende que esta reforma educativa no va a revertir esa situación, o por lo menos no solamente la reforma educativa, y ponía un poco las causas también en otras variables, bueno, como la situación económica, variables que no dependen exactamente de lo que sucede dentro del aula, sino de muchas de las cosas que los alumnos de secundaria viven fuera de ella. Marta, ¿cómo estás analizando este tema? A ver, pensando que tenemos el 1 de marzo allí, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que este tema tiene varias aristas. Uno de esos es cierto, las clases en pandemia hubo una deserción mayor que la usual, probablemente producto de... Las clases por Zoom está comprobado que no son clases. Es muy difícil para algunos chicos poder seguir las clases. Me imagino, a ver, Uruguay tiene una historia de tener problemas en matemáticas, por ejemplo. Matemáticas por Zoom creo que es realmente aún mucho más complejo. Después vienen todos los problemas vinculados a si tengo conexión, no tengo conexión, la calidad de la conexión, dónde estoy, si me puedo conectar. Eso es aparte y lo entiendo. También puedo entender que, a ver... Es cierto que en pandemia el nivel de dificultad económica, para no entrar en pobreza sí, pobreza no, se aumentó, porque mucha gente quedó desvinculada de sus trabajos y demás, y esto influye en que pudieran pagar para tener la conexión. Eso es una cosa. Ahora, yendo al problema de base, que es la deserción estudiantil, que viene de larga data, acá a mí hay cosas que me llaman la atención. A ver. Sigue vigente la obligación de que los padres se ocupen de que sus hijos concurran a la educación hasta ciclo básico. ¿Por qué eso no se ejecuta? Porque eso está vigente, nadie lo derogó. Entonces, ¿por qué no se controla? Yo recuerdo que antes las asignaciones iban de la mano de que tú, trabajador, acreditaras que tu hijo estaba concurriendo a la educación. Y si dejaba de hacerlo, te cortaban la asignación. La asignación no le cambia la vida a nadie porque la cantidad no sirve para nada. Pero es un detalle que por lo menos se exigía. Después está la posibilidad de que primaria o secundaria denuncien la ausencia del alumno. Bueno, ¿por qué no se ejecuta? ¿Esto va de la mano de bajar el nivel de la educación? Creo que no, porque en un mundo que es cada vez más exigente, bajar el nivel de la educación es un error brutal. Porque quizás antes vos podías aspirar a un trabajo medianamente pago con un tercero de liceo y hoy no tenés esa chance. Y si encima le bajás el nivel es peor. Entonces basta con ver ciudadanos adultos, muchos en cargos profesionales, que escriben, no con falta de ortografía, no, con horrores ortográficos. Y seguimos bajando el nivel. Viene por ahí. La otra vez estuvo acá la maestra Daisy y yo le preguntaba, ¿esta reforma nueva viene de la mano de un aumento de nivel? Y ella me dijo, no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿vamos a seguir bajando con la esperanza de que con esto los chiquilines vuelvan a clase? Entonces, ¿vamos a transformar el liceo en una guardería? ¿Y por qué no ocuparnos de que los padres manden a sus hijos a estudiar como está previsto legalmente? Porque no es un invento. Sí, una de las preguntas que yo tenía pendiente, pero bueno, lo tuvimos que despedir al consejero, era justamente eso, ¿no? Esta cierta flexibilidad que se ha dado en lo que fue diciembre. Ahora tenemos otro periodo que es de acompañamiento, pero que para muchos ha significado, bueno, en realidad lo que no haces en el año, tratas de hacerlo en los últimos días, Verónica, para seguir en el sistema, para que no repitas, para que no se te genere de algún modo ese rezago, un desestímulo, Pero digamos, no va para por no ahí. asistir. No va por ahí, porque después nos quejamos que los jóvenes cada vez maduran más tarde, que cada vez les cuesta más despegar. Y si los vamos llevando de la mano, y falta que le pongamos el chupete para que continúen siempre colgados de la mano del adulto. Sí, el tema es acá, podemos mirar las dos cosas, la calidad de la educación y la permanencia en el sistema. Ese sería el objetivo. Es que son las dos cosas. Bien. Es que son las dos cosas. ¿Cómo hacemos, no? Bueno, Fernanda. Yo creo que tiene que ver con eso que justamente tú estabas señalando. Si bien, naturalmente, creo que nadie cuestiona el efecto que, a ver, este número es una mala noticia para el país y tiene que ser algo en lo que todo... Con pandemia y sin pandemia. Con pandemia y sin pandemia, que todos tenemos que poner el ojo en esto y tratarlo como un problema serio, porque creo que todos los que estamos acá y muchos de los que nos deben estar viendo creen en la educación como la real y la genuina herramienta que puede generar oportunidades en este país. En ese sentido, a ver, yo entiendo la multicausalidad que se señala y también lo comparto. Creo que el factor laboral es un factor importantísimo a la hora de este tipo de desmotivación.
Creo que también hay una discusión en la que estamos quedando muy atrás, que es el futuro del trabajo, y creo que en eso también la reforma que se está buscando, creo que apunta en cierto sentido a decir, bueno, los puestos laborales con los que hoy contamos seguramente se modifiquen, se creen nuevos, y también el sistema educativo tiene que prever a dónde apunta. Yo estoy de acuerdo contigo que un sistema educativo no tiene que responder únicamente a una herramienta de trabajo, pero sí es una parte importante, y también para el alumno que se está enfrentando a esto. Entonces, cuando yo escucho ahora mencionar, bueno, esto de la multicausalidad, que, repito, comparto, bueno, pero hay un tema que sí le compete específicamente a quienes se dedican a diseñar las políticas de educación, que es el tema de, a ver, yo acá estaba mirando los números, 55,9% de los maestros y profesores responden que hay una desmotivación importante de los estudiantes cuando la LEM les pregunta, bueno, ¿a qué atribuyen estas causas? Entonces, no podemos decir que el sistema educativo no tiene un rol importante para jugar en este desafío. Yo no soy una especialista en educación, no sé si la reforma educativa apunta o modifica, tengo entendido que sí, que es una de las apuestas la currícula en este sentido, pero que nos tiene que romper los ojos y que hay que buscar nuevos mecanismos para atraer a estos estudiantes al sistema, no hay dudas, y para permanecer también y sostener a los que quizá están dudando en abandonar o no. A mí me gustaría saber cuáles son las propuestas. Bueno, tenemos esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas de los docentes? Por ejemplo, porque hablábamos con quien representa a los docentes del CODICEN, en la NEP. A eso me refería. Bien. ¿Cómo hacemos para atraerlos? ¿Cómo hacemos para que no se desmotiven? Eso tendría que ser, creo, una de las preocupaciones fundamentales. De algún modo la respuesta creo que estaba implícita cuando se hablaba de las otras variables, ¿no? Claro, pero más allá de eso, porque yo también entiendo que hay otras variables, pero creo que de las otras variables se tienen que ocupar quienes están enfocados en mitigar todo ese tipo de situaciones que comparto que existen. Pero bueno, quienes tienen a su cargo las políticas educativas, ¿qué se está haciendo? Por ese lado digo. Pepe, sí. Y por supuesto que lo mejor hubiese sido conocer el informe completo, pero no lo tenemos. El diario El Observador coloca un titular. No estoy de acuerdo con lo que dice Mazzoni. Para mí el titular no modifica el informe. Lo que hace, en todo caso, el titular es hacer hincapié en una parte del informe, claro, en un fragmento. Y eso es parte del trabajo periodístico. Así que, bueno, yo por ahí me parece que no. Titular es eso. Exactamente. Es un arte difícil y seguramente no todos estemos de acuerdo con los títulos. Pero bueno, en este caso es un título que habla de 21.000 estudiantes que desde que comenzó la pandemia abandonaron las aulas. Y no nos debería llamar la atención, pese a lo duro y fuerte que es este número, porque a nivel mundial ocurrió esto. 190 países tuvieron dos situaciones muy complejas. Primero, venir corriendo de atrás el tema educativo, quedarse muy atrasados, que es lo que ocurrió también acá, porque había que flexibilizar un poco, y todos los actores coincidieron en que no se estaba llegando a fin de año con el mejor año cursado, obviamente, por las razones que todos conocemos. Y el segundo tema es el abandono, que yo no tengo todos los porcentajes de esos países, pero que también fue importante, producto de varios motivos, ¿no? Y lo que mencionaba Fernanda de lo multicausal del tema, entre lo que, digamos, la casuística indica es la falta, digamos, de un hecho que lleve a que los estudiantes sigan cursando porque no encuentran atractiva la propuesta. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, ampliemos la propuesta educativa, hagámosla más entretenida, pero démosles también otras propuestas que pueden ser de otras instituciones que también trabajan en el área de la educación, a nivel privado y a nivel público. Esas son propuestas a nivel internacional. ¿Cuál es el otro tema concreto? Es muy feo decirlo, es muy duro, pero la desidia de padres que dicen, bueno, no vayas más a la escuela, no vayas más a estudiar y está bien. Y eso pasa, y es lo que decía Marta, más allá de que hay una forma de controlar eso, pero hay gente que directamente, y ese 8% que tú mencionabas, sacando la cifra de 100 que 8 no habían abandonado, sí, y capaz que obedece a esas causas. Y es mucho 8. Fernando decía, una sola igual es importante. Claro que es importante. Sumémosle 7 más en este caso. Hay temas económicos, hay temas vinculados al empleo, por supuesto. Si la pandemia afectó el comercio internacional, si la pandemia afectó el Producto Bruto Interno de todos los países, si la pandemia afectó el empleo, si la pandemia de alguna manera fue el disparador después de procesos inflacionarios que se comenzaron a dar a mediados de los años 21 y principios del 22, ¿por qué no habría de afectar también el área educativa? ¿Por qué tendríamos una barrera sanitaria alrededor? Y es tarea de todos, por supuesto, de los docentes, tratando de hacer más atractiva la propuesta educativa, tratando de convencer con ese enorme tejido que tiene, por ejemplo, la educación pública en nuestro país, a aquellos padres que por algún motivo le dicen a sus hijos no vayan más a estudiar.
Sí, es por la vía del convencimiento, porque yo creo que, Marta, vos apuntabas a algo... A ver, los padres tienen más lo que el se llama- convencimiento, Sí, la sí. aplicación de la ley. Bueno, La aplicación de la ley. obviamente. Hay patria potestad que hay que ocuparse. La patria potestad no es solo un derecho, también es una obligación. El padre está obligado a que su hijo llegue hasta tercero ¿Y liceo. ahora ya voy contigo, Fernando. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias legales? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para Bueno, decir, usted, este chiquillo tiene que mandarlo al liceo? En principio, los tendrían que llamar, los tendrían que intimar, intimados que son y que no cumplen, está siempre el juzgado de familia especializado con derechos vulnerados, porque es un derecho vulnerado. Todo niño tiene derecho a la educación y el padre tiene el deber de ocuparse que su hijo la reciba. Fernando. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que odio la palabra multicausal. La odio. Entre otras cosas porque... Por muchas causas. Por entre muchas otras- causas. Entre otras cosas porque hace muchos años fue el término que utilizó un médico para hacer un diagnóstico sobre la salud de uno de mis hijos. La odio más en boca de los gobernantes, de quienes tienen responsabilidad. Porque decir es multicausal es decir nada. Todo influye para que esto pase. No hay una precisión en el término multicausal. Y si no hay una precisión en el término, es que no hay un diagnóstico definido sobre qué cosas inciden. Y si no hay un diagnóstico definido sobre qué cosas inciden, no se pueden buscar soluciones, porque si no sabes qué cosas inciden. Para mí, definir la cosa como multicausal es viru. Es tirar la pelota para arriba y a ver qué pasa. Entonces, las personas que tienen responsabilidades no deberían decir, es multicausal. No, deberían decir, el problema tal incide en un 80%, el problema tal incide en un 50%. Estamos haciendo esto para tratar de corregirlo. No tirar al vuelo, el problema es con cara de intelectual, el problema es multicausal. Bueno, primera aclaración que quería hacer. No me apliquen más la multicausal porque no. Definan cuáles son los problemas, definan el diagnóstico de cada uno de ellos, la importancia, la incidencia de cada uno de ellos y definan qué están haciendo para solucionar eso. Joroben con multicausal. El 55,9% de los docentes opinó que el principal motivo de deserción es de motivación. O sea, que de acuerdo a la opinión de los docentes, y el señor Mazzoni representa a los docentes, dicen que la desmotivación de los estudiantes es el principal problema. Se lleva casi el 56%. El resto serán otras causas de la multicausalidad de Mazzoni. ¿Sabrá o no? Sabemos que, de acuerdo, sabemos o no. La opinión de los docentes es que el 55,9% responde a la desmotivación. Docentes, reitero, que eligieron a Mazzoni para estar allí. O sea, la desmotivación, ¿por qué se puede suceder? Por el programa, porque hay otras ofertas afuera más importantes, multicausal. Pero también porque los docentes, o por la currícula, por lo que sea, y también porque los docentes de repente no logran motivar a nadie. No hay una autocrítica. Todos decimos se desmotiva, pero se desmotivan por esto, por esto, por esto. Ahora, ¿tu cuota aparte, Mazzoni, y todos los docentes? Porque si hay un docente, no fui muy buen estudiante, pero fui, y había docentes que realmente me motivaban. Y yo me quedaba en la clase y me entretenía y me divertía y participaba. Y había otros, como su Roca de historia, debe estar No de nombre, no, pero debe estar fallecido Marguerite, porque por favor, era muy le grande, pido. que me dormía. A mí me dormía. No nos metan en ese... Me dormía. Lamento haber tenido ese docente en historia porque me hubiera gustado tener una base mucho más amplia de conocimiento. Bueno, los docentes también Está a desmotivan. tiempo, pues. Pero los docentes también desmotivan de la forma de dar la clase. Además de que los programas son de hace 70 años, son los mismos. Ayer hablaba el domingo con un chico de 16 años, me fui a examen de literatura, porque no sé qué, en embole. ¿Qué estás dando? La Ilíada. Bueno, Está bien, los es un clásicos. clásico, hay que Son estudiarlo. los clásicos. Pero eso es malo. La Ilíada la estudiaba mi abuela, mi padre, yo y mis hijos. Seguimos con la Ilíada. Es un clásico. Está bien. Por algo son los Capaz que es un clásicos. clásico, Bueno, pero no vamos a discutir pero eso. Entendemos a lo que va. Pero ya termino. Pero después, en todos los programas es igual. Se estudia lo mismo que toda la vida. Entonces, ¿cuál es la solución de Mazzoni? Yo no la sé. No la sé. No la dio. El tema de la deserción. Le preguntamos. El tema de la deserción siempre fue un problema y siempre fue alto. Ahora se disparó más por la pandemia, pero siempre estuvo el problema. Sí, sí. ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está la solución? ¿Qué hicieron? Y termino con esto.
Y termino con esto. Hay planteada una reforma educativa que cambia totalmente séptimo, octavo y noveno, o sea, primero, segundo y tercero de liceo, que cambia los programas, que cambia la currícula, cambia grandes de las causas de las multicausalidades Mazzoni, cambia las formas de dar clase. Son a través de talleres, de trabajos, de participativos, para tratar de motivar. Pero ¿quién está en contra? ¿Quién está en contra? Los docentes. Están en contra, el sindicato docente de punta contra la reforma. Ahora, tenemos un problema. No tienen la solución, no saben, multicausal. Le presentan una solución y dice, no me sirve, estoy en contra. ¿Pero qué quedamos? ¿Querés solucionarlo o no querés? ¿Querés seguir con la fábrica de burros y desertores o querés empezar a avanzar en la educación? Yo, la verdad, calientan las cosas. La verdad, yo Sí, hoy está engrano un poquito... solo, porque los tipos que tienen responsabilidad para tomar decisiones en este país no la toman. Hoy hablé con un hombre de los accidentes de tránsito, los vehículos, no sé cuánto, y me dice, no, porque realmente las causas son multicausales. Hoy es el día multicausal para vos. Bueno. Pero la gran, de la puerta. Está bien, no te cambia nada que Mazzoni sea representante de los docentes. No, o sea, que es no me cambia nada, porque creo mirada... que es común un poco a Bien. todos, la displicencia, la Vos hablás también de lentitud. autoridades Ahora hay en una general. reforma planteada, pero vamos con ella. No será la mejor, Bien, ahora, pero cambiemos lo que está mal. Yendo al punto de que y tenemos que cambiar nosotros de tema, pero yendo a lo que vos decías, ¿cómo se puede motivar si no se está motivado? Porque vos le estás pidiendo a los docentes que motiven a esos chiquilines y los docentes te dicen, nosotros con esto, cada uno tendrá su opinión en casa, cada uno aquí tiene su opinión. Los docentes, los sindicalizados, tal vez a algunos les convenza. Y, ¿No estás motivado? Andate. por lo menos te dicen, no, Andate. este no es el camino. ¿Cómo hacemos? Porque esto ya empezó, ya están los cursos de capacitación, ya se eligieron horas. En marzo comienzan las clases y ese que está adelante, que no le vamos a poner ni nombre y apellido, eso corre por cuenta de Marguerite, tiene que motivar a un montón de chiquilines para que no se vayan. Pero a mí no me motivaba. Bueno, pero ese tiene que motivar a un montón de chiquilines para que no se vayan en detrimento de otras, como vos decís, otras ofertas, en algunos contextos hasta de ofertas que sabemos que tienen que ver con el consumo, con el narcotraficante, con los narcotraficantes, en otros contextos con la tecnología, con quedarte en casa jugando jueguitos e ir a escuchar a una persona que copia cosas en el pizarrón. Otros docentes hacen, ¿no?, malabares para incorporar las nuevas cosas y motivar a los chiquilines con nuevas cosas, con un videíto, bueno, no sé, ¿cómo hacemos? Y lo primero que tiene que hacer es sumarse a una reforma y empezar a aportar a la reforma. Vamos a reformar, a cambiar. Lo que pasa es que están tan desmotivados que ni para cambiar. Si les conviene seguir así, cobrando el sueldo, echadito para atrás. ¿Les conviene eso? Si ya venían desmotivados y ahora tienen este planteo, va a haber más nivel de desmotivación generalizada de los dos lados. Porque no hay nada peor que cuando vos sos alumno te des cuenta que el que tenés delante tuyo dándote clases le importa 3 caramelos lo que te está enseñando. Están tan desmotivados que preferían quedarse en la casa violando actas para justificar faltas. Muy desmotivados. Si había un momento para estar desmotivado, sin duda, puede haber sido la pandemia, ¿no? Por el hecho de que los quitó del ámbito natural a los estudiantes y también a los docentes. Sin embargo, y yo esto lo tengo que destacar a nivel de primaria y de la escuela pública, por lo menos en lo que me tocó vivir a mí con mis hijos, yo veía docentes preocupados, motivados, que te llamaban a tu casa para ver cómo estaban los niños, para ver si tenían algún inconveniente, si les estaba afectando la pandemia por el hecho de no concurrir a la escuela. Los vi preocupados, motivados, con muchas ganas, y eso yo creo que es para destacar. No me parece que generalizar haga bien, porque también hay ejemplos que claramente muestran el nivel profesional de muchos docentes, que en los momentos más complicados, que estaba difícil, ahí estaba difícil, y yo creo que eso también debe haber colaborado para que muchos padres en determinadas situaciones hayan decidido, bueno, ya que no te van a poner falta, ya que la cuestión continúa siendo media light, y bueno, no va a la escuela. Es un problema grave. Coincido con Pepe, y la generalización, yo cuando hablo de los docentes, generalizo y está incorrecto, porque yo también conozco muchos docentes muy comprometidos. Que seguro son la mayoría de los que está indicando y muchos Pepe. docentes que apoyan la reforma y todo. Me refiero más a las corporaciones sindicales, que creo que son la máquina de impedir. Y que, como dijo un expresidente de la República, en algún momento, a los sindicatos de la educación hay que hacerlos mierda. José Pepe Mujica. Bueno, en cualquier escenario, con docentes desmotivados, con autoridades que tratarán de hacer lo que puedan, pero que dependen de ellos para llevar adelante los proyectos, los que salen perdiendo son los chiquilines. Y estos datos, por más que primarios, si nos quedamos con los deberes de
de acceder a ese informe y buscar los detalles, nos hablan de que más de 21.000 se fueron del sistema y todos sabemos lo que pasa cuando te vas del sistema educativo. Por lo que decía Fernanda, ¿no? El mundo en el que nos toca vivir ahora, que para cualquier cargo mínimo nos pide liceo completo. Tenemos que cambiar de tema. Antes, un consejo especial para ustedes, plantas fuertes.